Bien, seguimos con un nuevo vídeo y con la resolución de actividades del tema 2 a partir de la actividad número 23. Vamos a leer el enunciado que dice: se tienen dos placas metálicas horizontales cargadas, que tienen carga positiva, carga negativa, separadas por una distancia de 10 centímetros, ¿vale? 10 centímetros. La intensidad del campo eléctrico en la zona comprendida entre ambas placas es uniforme, campo eléctrico uniforme, y tiene un valor de 200 newton por coulombio. Dicen que una partícula de 0,01 gramos de masa y 10 elevado a menos 4 coulombios de carga se suelta con velocidad inicial nula en la carga positiva, se suelta aquí, ¿vale? Entonces va a ser arrastrada por el campo hacia abajo, básicamente. Determina el módulo de la aceleración de la partícula A, la diferencia de potencial eléctrico entre las placas y la energía cinética de la partícula cuando llega a la placa negativa. Pues vamos allá. Lo primero, la aceleración de la partícula va a ser igual a cociente entre la fuerza y la masa de la segunda ley de Newton. Ya sabes que fuerza es masa por aceleración. En este caso, la fuerza que tenemos tiene, digamos, dos componentes. Y los dos componentes que tenemos, que es la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico, apunta hacia abajo, ya que la carga es positiva, y Q por E, ¿no? Vector F igual a Q por el vector E apunta en el mismo sentido que hacia abajo, y el vector o la fuerza peso M por G también apunta hacia abajo, por eso que van las dos sumadas, Q por E y M por G como fuerza total, ¿vale? Y abajo la masa. Sustituimos y tenemos este valor de la aceleración. Diferente sería que la carga fuera negativa. Si la carga fuera negativa, la fuerza eléctrica iría hacia arriba, porque al hacer Q por E cambiamos el sentido de la fuerza respecto de la fuerza eléctrica respecto al vector campo eléctrico. Eso es el apartado A. El apartado B, que es calcular la diferencia de potencial, ¿vale? Pues la diferencia de potencial delta de V es menos E por D, ¿de acuerdo? Porque esto viene de la ecuación diferencial de V igual a menos E vector diferencial de R producto escalar. En este caso, tanto el vector E apunta hacia abajo como diferencial de R hacia abajo. El ángulo que forman ambos vectores es 0 grados, el coseno es 0,1 y por eso se queda en menos E por D, siendo de la distancia recorrida para ese desplazamiento que no es infinitesimal como diferencial de R, sino un desplazamiento de 10 centímetros, como nos decían más arriba, ¿vale? Total, se sustituyen los valores de E y de la distancia en unidades adecuadas, sistema internacional, y nos salen menos 20 voltios, ¿vale? Eso significa que el voltaje disminuye de la placa con mayor voltaje a la de menor voltaje, pues en 20 voltios. Energía cinética al llegar a la placa negativa. Como los dos campos que actúan, que son el campo eléctrico y el campo gravitatorio, son conservativos, pues se debe conservar la energía mecánica, ¿vale? Entonces ocurrirá que la variación de energía cinética de la partícula sea igual a menos la variación de energía potencial, ¿de acuerdo? Variación de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que es cero porque parte del reposo. Por lo tanto, la variación de energía cinética me está dando la energía cinética final, que es lo que me están preguntando, y que es igual a menos la variación de energía potencial. Esa variación de energía potencial es, aquí solamente le he puesto como la variación de energía potencial eléctrica. También habría que tener en cuenta la variación de energía potencial gravitatoria, que sería masa. Pasa que en este caso yo creo que se desprecia. En el enunciado no sé si dicen algo, no dicen nada. La podemos considerar, que es lo correcto, que es decir, menos Q por delta de V menos la masa por la gravedad por la variación de altura. Variación de altura, ¿vale? Que es la variación de altura de las dos placas, que eran esos 10 centímetros,
¿vale? Eh, Como la energía potencial está disminuyendo en el sentido de que pasa de más altura a menos altura, esa variación de energía potencial es negativa. Vale, pues entonces sí, me cuadra. Por delta de h, que es la altura que recorre. Este producto no lo tengo calculado, lo voy a calcular aquí en un momento para sumarlo a este número a ver si me varía mucho o no el resultado. La masa eran 0,01 gramos, pues 0,01 por elevado a menos 3 kilogramos por 9,8 metros segundo cuadrado. Y la variación de altura son 10 centímetros, que es 10 por elevado a menos 2 metros. Este producto, ¿cuánto sale? 0,01 exponencial menos 3 por 9,8 por 10 exponencial menos 2. Y esto sale 9,8 por 10 elevado a menos 6. 9,8 por 10 elevado a menos 6 julios, que habría que sumar a esta cantidad de aquí. Entonces, fijaros que esta cantidad frente a esta es despreciable, porque 2 exponencial menos 3, lo pongo aquí para que lo veáis. 2 exponencial por 10 elevado a menos 3, más 9,8 por 10 elevado a menos 6, pues eso es 2 por 10 elevado a menos 3. O sea, no la había sumado porque no había caído en este ejercicio en tenerla en cuenta, pero normalmente, digamos, el efecto de los campos gravitatorios frente a los campos eléctricos es despreciable, salvo que la masa de la partícula sea muy grande, cosa que no es el caso, que la variación de altura sea muy grande, que no es el caso, en fin. ¿Vale? Luego, variación de energía cinética igual a menos la variación de energía potencial, que con que nos quedemos con la energía potencial o variación de energía potencial eléctrica, no hace falta recurrir a la variación de energía potencial gravitatoria, porque es despreciable frente a la otra, ¿vale? Este número en rojo es despreciable frente a este, por lo tanto 2 milijulios de resultado. Vamos con la actividad número 24, que pongo ahí el dibujo y voy leyendo el enunciado. Dice, se tiene un péndulo que consta de una esferita de dimensiones despreciables, que estaría aquí la esferita, ¿vale? Con una carga de valor desconocido, la carga Q es desconocida, cuelga de un hilo, que sería este hilo que tiene 1 metro de longitud, no tiene masa, ¿de acuerdo? Dice, para averiguar el valor de la carga, de su carga, se la coloca en la proximidad de una placa plana, que sería esta, de gran superficie, o sea, muy grande, indefinida, podríamos considerarla, uniformemente cargada, con una densidad de carga superficial de sigma de 1 microculombio por metro cuadrado, que lo he pasado aquí a 10 elevado a menos 6 culombios por metro cuadrado. Se observa entonces que el ángulo que el péndulo forma con la vertical, ¿vale? Bueno, o con la horizontal. Si con la horizontal forma 45 grados, con la vertical también forma 45, ¿vale? Pasa que el enunciado está puesto, y además en el libro viene el ángulo 45 grados, no sé yo, a no ser que considere en el libro que la horizontal es la dirección de la placa, que es el fin. Da igual, 45 grados es esto como esto, ¿vale? Porque 45 es la mitad de 90, con lo cual nos da igual. ¿Cuánto vale la carga Q de la esferita? Y es lo que hay que calcular, y me dicen que estamos en el vacío, con lo cual me dan como dato no la constante K, que es 9 por 10 elevado a 9 en el vacío, sino la permitividad dieléctrica del vacío, que es epsilon sub 0, con este valor de aquí en unidades de sistema internacional. También me dicen como dato el valor de la gravedad, que habrá que usarlo, y que el experimento se realiza en el vacío, significa que la permitividad dieléctrica relativa del vacío respecto al vacío es 1, porque el vacío es el vacío, con lo cual respecto a sí mismo su permitividad total, que es epsilon sub 0 por epsilon sub r, pues coincide con epsilon sub 0, porque epsilon sub r tiene que valer 1. Total, en el esquema, ya me voy a lo que estoy proyectando, porque hasta ahora estaba mirando en el libro electrónico, tenemos por un lado la fuerza-peso sobre la partícula con carga Q y con masa m será mg, apunta hacia abajo. Y ahora, la fuerza que ejerce el campo eléctrico que ejerce una placa plana, ¿vale? Con carga sigma más, apunta como el bolígrafo hacia afuera.
O sea, por eso el campo eléctrico apunta hacia allá. Como la carga Q esta consideramos que es positiva, ¿vale? Pues, bueno, consideramos no, tiene que ser positiva, ya que si en el dibujo me ponen que se ha alejado, es porque Q por E, que es la fuerza eléctrica, apunta para allá. Si Q fuera negativa, la carga, en lugar de formar el ángulo, el péndulo hacia acá, lo formaría hacia acá y se habría acercado a la placa, ¿vale? Bueno, tenemos Q por E y M por G, dos vectores perpendiculares, y vamos a ver, y esto está en equilibrio, ojo, si está en equilibrio significa que el ángulo, en la situación esta de los 45 grados, tenemos 45 grados, de 45 grados del hilo del péndulo respecto a la vertical. Significa que esta fuerza tirando para acá y el peso tirando para abajo hacen que esto esté quieto, en reposo. Luego aquí tenemos que la fuerza resultante, que apuntará en la dirección de la línea del hilo, formará un ángulo de 45 grados con el peso, ¿vale? Luego aquí tenemos ya un triángulo rectángulo, ¿vale? Con 45 grados, donde la hipotenusa es la fuerza resultante, el cateto contiguo es el peso, el cateto opuesto Q por E, que lo tendríamos aquí. Entonces, si ahora cambio de folio para continuar, volvemos aquí, tenemos eso, que la tangente de 45 es el cateto opuesto, que es Q por E, entre el cateto contiguo de este triángulo, que es MG. ¿De dónde puedo despejar Q? Que es lo que pretendemos, calcular la carga Q. Q será tangente de 45 por MG entre E, y ya a partir de aquí a sustituir. Pero tenemos que la masa la conocemos, me la daban, G lo conozco, tangente 45 lo puedo calcular, pero el campo eléctrico creado por la placa, esta con densidad sigma, no lo conozco. No lo conozco, pero como es una placa, sabemos que la expresión del campo eléctrico creado por una placa plana de gran superficie, uniformemente cargado, es sigma entre 2 por epsilon sub R por epsilon sub 0. Luego, esto que es E, me lo traigo aquí y sustituyo donde está E, esta cosa. Lo he puesto aquí y ahora esto de aquí abajo lo traigo aquí arriba, el sigma se queda abajo, sustituyo, pom, pom, pom. Esto lo podéis pausar, si queréis asegurado de cómo está hecho, aunque lo suyo es que lo hagáis vosotros y vosotras. Se sustituye todo en unidad del sistema internacional, ojo, y sale esta carga, 3,45 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Actividad 24, ¿de acuerdo? Vámonos ahora a la siguiente actividad, que es la número 25, que esta es bastante cortita, ¿vale? Mejor, ¿no? Que sean cortas que más largas, porque hay que hacer menos. Vamos a ver, dice, el potencial eléctrico en el eje OX viene dado por la fórmula o expresión o la función x cuadrado menos 3 por x. Calcular la intensidad del campo eléctrico E en x igual a 4 y el potencial en el punto x igual a 4. Este ejercicio es poco habitual en segundo de física, porque de bachillerato, pero es un ejercicio súper sencillo, que es el potencial en x igual a 4, sustituir x igual a 4 metros aquí. Pero aquí no sé si se está viendo, ¿vale? Entonces yo cojo y pongo 4 al cuadrado menos 3 por 4 y me sale un número, ese es el potencial. Magnitud escalar, un número con su unidad, 4 voltios. Ahora, el campo eléctrico, ¿cómo se calcula a partir de V? Mediante la formulita esta que me dice que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial V. Y el gradiente, cuando tengamos una función que depende de una sola variable, como es en este caso V de X, pues menos la derivada de V respecto a X. Menos la derivada de X cuadrado menos 2X, o ponemos aquí el menos, derivada de X cuadrado 2X, derivada de menos 3X menos 3. Y ahora ya a continuación en X igual a 4 sustituir menos 2 por 4 es 8, menos 3, por I, pom, 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 menos 5I, Newton por Coulomb. Sería un vector que apuntaría en la dirección del eje X hacia la izquierda, por ser menos 5I. Ya está, esa es la actividad 25, no tiene más. La 26 no se hace y pasamos a la 27. Seguimos en la página 86. Actividad 27. Dice, una lámina plana. Voy a comprobar que se vea el dibujo al tiempo que leo el enunciado en el libro digital. Para que os sirva cuando esto lo veáis y escuchéis. Una lámina plana que sería esta de aquí, ¿vale? Infinita. Tiene una densidad superficial de carga uniforme de 5
está por aquí, por 10 elevado a menos 6 coulombios por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Me dicen, ¿cuál será la separación entre dos superficies equipotenciales? ¿Vale? Las superficies equipotenciales van a ser líneas paralelas a la superficie plana, como ya sabéis, de teoría. ¿Cuál será la separación delta de x entre dos superficies equipotenciales cuya diferencia de potencial sea de menos 5 voltios? En el libro pone 5 voltios, pero yo he puesto menos 5 voltios. ¿Por qué? Porque en el libro veis que está marcado desde un valor V a V menos 5 voltios. V pone aquí y V menos 5 voltios. ¿Vale? El campo apunta hacia arriba, evidentemente, porque salen las líneas de campo de las cargas positivas, que son, como ya sabéis, fuentes, ¿no? Y el campo se dirige en el sentido de los potenciales decrecientes. Luego, la diferencia de potencial, delta de V, vale menos 5, porque ha disminuido en 5. ¿Vale? Estamos en el vacío, ¿vale? Epsilon sub R vale 1, aunque no sé por qué lo he puesto, porque me dan como dato K. Ah, bueno, sí, ya sé por qué lo he puesto. Me dan como dato K, estamos en el vacío, epsilon sub R vale 0, y nosotros sabemos que el campo eléctrico creado por una lámina, una superficie plana, uniformemente cargada con densidad sigma, pues este es el campo eléctrico, sigma entre 2 por epsilon sub R por epsilon sub 0. ¿Vale? Entonces, si lo que quiero calcular es esa delta de x, sabemos de otro ejercicio que cuando un campo es uniforme, como en este caso, la variación de potencial V es menos E por delta de x. De donde delta de x menos delta de V entre E. Delta de V lo conozco, lo que no conozco es, delta de V lo conozco, sustituyo E en función de sigma 2 epsilon sub R por epsilon sub 0 y me sale esta expresión, delta menos delta de V, el 2 epsilon sub R por epsilon sub 0 que está aquí dividiendo, esto pasa arriba, multiplicando, ¿vale? Aquí, y el sigma se nos queda abajo. Total, ya empezaría a sustituir delta de x igual a menos delta de V era menos 5 voltios, ¿vale? De esta manera el signo menos que teníamos se nos va menos por menos. 2 epsilon sub R, epsilon sub 0, resulta que el epsilon sub R es 1 porque es el vacío. El epsilon sub 0 no me lo han dado como dato. Entonces, no me lo han dado como dato, ¿qué puedo hacer? Esto está hecho así porque empecé a hacerlo como si me lo dieran. Y me di cuenta cuando llegué aquí a que no conocemos epsilon sub 0. Lo que sí sabemos es que la constante K, que sí me la dan, es 1 entre 4pi por epsilon sub R por epsilon sub 0. Por lo tanto, esto que es lo que yo necesito, lo despejo. Aquí lo tenéis despejado. Epsilon sub R por epsilon sub 0 es, viene aquí, y el K viene abajo. 1 entre 4pi por K. Entonces, esta cosa de aquí sustituye a este producto de epsilon sub R por epsilon sub 0. Y ya sustituir todo. Y me sale que el desplazamiento, o la distancia entre esas dos superficies equipotenciales, es 1,77 por 10 elevado a menos 5 metros. Actividad 27. Vámonos ahora con la 29. ¿De acuerdo? Con la 29, cuyo enunciado dice lo siguiente. Porque la 28 no se hace. Entiendo, ¿no? Pues que me la salta. No, es que no se hace, vale. Bien. Dice, dos esferas conductoras de radio R1, 90. Espera, que ya no sé si le he puesto demasiado alto. Había pasado un poquitín. Dos esferas conductoras de radio R1, 90 centímetros, y radio R2, la segunda, con radio 45, cargadas de modo que sus superficies están a un potencial respecto del infinito de V1 10 voltios y V2 20 voltios. En el infinito se supone que el potencial sería 0, ¿no? Se encuentran en una zona del espacio vacío y con sus centros separados 10 metros. La esfera grande, la esfera pequeña, radio 1, radio 2, voltaje 1 en la superficie 10 voltios y la de esta, la pequeña, 20 voltios. Distancia entre los centros 10 metros. Calcula las fuerzas que ejercen entre sí ambas esferas. Pues bien, cuando se tiene
esferas conductoras, ¿vale? Lo que podemos hacer es lo que pone aquí, que dice, calculamos la carga de cada esfera a partir del potencial en la superficie de cada una de ellas, porque se pueden reducir las esferas a como si fueran cargas puntuales. Entonces, el potencial en la superficie de la esfera con radio R1, V1, pues será K por Q1 entre R1. De ahí despejamos o calculamos la carga de la primera de las esferas, Q1, sustituyendo, ¿vale? Q1 V1 por R, espera, esto creo que no se está viendo. No sé si se estaba viendo. Este Q1 viene de este R1 que viene multiplicando V1 y la K dividiendo. Sustituyo, este es el valor de la carga de la primera esfera. Y V2 resulta que al hacer los cálculos, aun siendo como el potencial y el radio eran diferentes, pero bueno, este potencial es el doble que este, pero el radio es la mitad de este, al final la carga es la misma, 10 elevado a menos 9 coulombios. Con lo cual, una vez que ya sabemos la carga de la esfera, ¿no? Esto sería el potencial en la superficie de la esfera. Pues la fuerza es igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado, siendo la distancia 10 metros, como teníamos aquí. Total, se hace la sustitución y llegamos a este valor de la fuerza. El apartado B, que no me acuerdo lo que se preguntaba, era calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto medio de la recta que une los centros. Entonces, como he dicho antes, ¿vale? En el punto medio sería aquí, a 5 metros. ¿Vale? Si esto fuera, si los 10 metros van de aquí a aquí, pues la mitad más o menos por aquí, ¿no? En este punto, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Entonces, como son esferas, ¿vale? Sabemos que las esferas se comportan como cargas puntuales. Entonces, podemos reducir el problema a tener dos cargas iguales, separadas por 10 metros y queremos calcular el campo eléctrico en el medio. Dos cargas iguales con el mismo signo, el campo eléctrico debido a la carga 2 apuntaría por acá y el de la carga 1 por acá, ¿vale? Saliendo cada una de sus respectivas cargas. Y mismos módulos, por lo tanto, la suma de los campos eléctricos, campo eléctrico total, va a ser 0 en el punto medio entre las esferas. No hace falta hacer ningún cálculo, sino que se puede razonar de esta manera. Pero hay que razonarlo, justificarlo, ¿vale? Bien, continuamos, porque el apartado C de esta actividad lo que nos pregunta ahora es calcular la carga que quedará en cada esfera si ambas se unen mediante un conductor de capacidad despreciable. Entonces, si unimos ambas esferas, ¿vale? Mediante un conductor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, los potenciales en las esferas eran diferentes. Al unir mediante un conductor las dos esferas, lo que va a ocurrir es que se van a igualar los potenciales de las dos esferas, ¿vale? Y lo que me pregunta es que qué carga quedará en cada esfera. Entonces, se van a igualar los potenciales al unirlos, por lo tanto, el potencial V' final de la esfera 1 será igual al V' de la esfera 2. El V'1 va a ser K por la nueva carga Q'1 entre R1 igual a K por Q' entre R2. Con lo cual, la nueva carga Q'1 de la esfera 1, este R1 pasa aquí multiplicando, ¿vale? Pasa aquí arriba y se queda aquí, como estáis viendo. Y tenemos esta relación entre Q'1 y Q'2. Aquí parece que he puesto un 1 porque cuando lo escribí esto iba muy rápido. Esta ecuación es una ecuación que tiene dos incógnitas. Esta letra Q'1 y Q'2. Necesitamos otra ecuación para hacer un sistema y poder resolver esto. Sabemos, por otro lado, que la carga eléctrica se conserva, es decir, habrá pasado carga de una esfera a la otra, pero no se ha creado ni ha desaparecido carga. Por lo tanto, la suma de las cargas finales, Q'1 más Q'2, será igual a la suma de las cargas iniciales, Q1 más Q2. Ahora, teniendo en cuenta esto, y sustituyendo donde está Q'1, escribo esto de aquí, y me queda Q'2 entre R2 por R1, que es Q'1, lo escribo aquí, más Q'2 igual a Q1 más Q2. Y ya de aquí, agrupando, o ya sustituyendo, como resulte más sencillo, Q'2 factor común, por esto más 1, igual a Q1 más Q2. Y esta cosa que está aquí, pasa dividiendo. Aquí lo tenéis, Q'2, sustituyo,
esto más esto, entre esto más esto. Aquí no hace falta hacer un cambio de unidades de los radios, puesto que centímetro, centímetro se va. Si hubiera hecho el cambio a metro y a metro aquí, esos cambios que se hacen o dejan de hacerse, pues no lo podemos ahorrar. La nueva carga Q'2 es 6,67 por 10 elevado a menos 10 y la Q'1 1,33 por 10 elevado a menos 9. Si comparamos esto con las cargas iniciales, que las tenemos por aquí, a ver cómo pongo esto para que se vea. Las cargas iniciales eran eso estaba, ¿dónde están las cargas? Eran 10 elevado a menos 9 las dos. Esta ha disminuido y esta ha aumentado. Ha disminuido la carga de la esfera más pequeña, mientras que ha aumentado la de la carga más grande, porque al tener más superficie tiene, digamos, más capacidad para aumentar su densidad de carga superficial, digamos, ¿vale? En fin, esta es la actividad 29, que tiene este último apartado, que así es algo menos habitual, ¿no? Pero no está mal hacer alguna cosa diferente de vez en cuando. Vamos con la actividad número 30. Actividad número 30, que ya pasamos a la página 87, creo que es, ¿no? Dice la actividad 30. Entre dos placas metálicas, voy a subir esto hasta que se vea, para que a medida que lea se vea en lo que está grabándose el dibujo. Entre dos placas conductoras, que serían la placa A y la placa B, de 30 centímetros de longitud, 30 para acá, 30 para acá, separadas por una distancia de 10 centímetros, ¿vale? Hay un campo eléctrico vertical de intensidad 1 por 10 elevado a 4 voltios por metro. En ningún momento nos dicen que el campo eléctrico apunte para arriba, como estáis aquí viendo, pero yo lo he puesto para arriba. Bien. Se podría haber puesto para arriba o para abajo. ¿Vale? Bien. Dice, apartado A, ¿a qué velocidad v horizontal se ha de lanzar un electrón desde la posición I, que sería aquí, a la izquierda, a la entrada del campo, ¿no? Para que llegue a la salida a uno de los extremos A o B de la placa? Bien, como en el problema no se me da como dato nada de la masa, bueno, sí, me dan la masa del electrón, pero no me dan la intensidad del campo gravitatorio. Digamos que el campo gravitatorio no hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar este problema, ¿vale? Pues digamos que el único campo y la única aceleración que va a experimentar el electrón va a ser la debida al campo eléctrico. El electrón tiene carga negativa, un campo eléctrico que apunta hacia arriba, Q por E, la fuerza eléctrica apunta hacia abajo. Luego en este caso va a llegar al punto B, si pongo el campo eléctrico hacia arriba. Si pongo el campo eléctrico apuntando hacia abajo, la fuerza eléctrica apunta hacia arriba y arrastrará al electrón en su movimiento parabólico hasta el punto. Esa es la diferencia entre poner el campo E para arriba o para abajo, ¿vale? Entonces lo que queremos calcular es la velocidad v que hay que darle aquí al electrón para que llegue al punto B, ¿de acuerdo? Esto es un típico ejercicio de... Ya se han hecho unos pocos en este tema sobre esto, pues habrá uno de estos con casi total seguridad en el examen del tema este del campo eléctrico. Que a ver si tengo tiempo y hago mañana o el lunes el documento ese con los tipos de preguntas, para que ya lo vayáis teniendo claro cuando vayáis haciendo los ejercicios, qué es lo que se está haciendo, aparte de lo que se hace en cada ejercicio, pues qué es lo que se busca, en fin. Como siempre en estos ejercicios tenemos dos movimientos, el movimiento en el eje horizontal o eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, será la velocidad que le damos al electrón aquí. El electrón se mueve en horizontal y también se mueve en vertical, y el movimiento compuesto es una parábola que lo lleva o arrastra hasta B en este caso, porque le apunta hacia arriba. Datos, masa del electrón, carga del electrón. En el eje Y tenemos un MR-UA, donde la aceleración es carga del electrón por campo eléctrico entre masas, pues averiguo la aceleración, que es esta, una aceleración muy grande, ¿vale? En el eje X tenemos que la distancia que recorre el electrón es justo la longitud de la placa esta, que son 30 centímetros. Y la ecuación
la posición, pues eso, x igual a velocidad por tiempo, o x menos x sub 0. Pues de aquí lo que puedo calcular, ¿vale? Bueno, puedo calcular, no. Me sale una ecuación que es esta, donde conozco la longitud L, la velocidad V la desconozco, y el tiempo que tarda en recorrer esta distancia en horizontal también lo desconozco. Tengo dos incógnitas. Luego, esta ecuación la dejo aparcada y tengo que recurrir al otro movimiento, al movimiento en la vertical, eje Y. Y menos y sub 0 es velocidad inicial en la vertical, que es 0, puesto que se lanzó horizontalmente. Esto va a ser 0, lo pongo aquí si queréis. Más un medio por a por t cuadrado, donde la aceleración es justamente esta aceleración. ¿Vale? Entonces, y menos y sub 0 es la distancia que se recorre en vertical. Y si la distancia en vertical de una placa a otra era 10 y se ha lanzado desde la mitad entre placas a la altura 5, pues y la altura que recorre en vertical son 5 centímetros, o puesto en metros, 5 por 10 elevado a menos 2 metros. Igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Luego ya, a partir de aquí, este 2 multiplica este número, el 1,76 por 10 elevado a 15 dividiendo, raíz cuadrada. Este es el tiempo necesario para o que el electrón está moviéndose en vertical. Y es el mismo tiempo que se mueve en horizontal, porque eso es lo que liga a esos dos movimientos independientes. El tiempo que transcurre, tanto en el movimiento vertical como en horizontal, tiene que ser el mismo. No puede estar moviéndose más tiempo en una dirección que en la otra. Ese tiempo me sirve para ahora ya traerlo aquí, a esta ecuación, sustituirlo y despejar v, que es lo que se hace a continuación. ¿Veis? La velocidad es la distancia entre el tiempo que hemos calculado y nos sale esta velocidad. Con esa velocidad hay que lanzar al electrón, ¿vale? Fijaros que es una velocidad muy grande, porque la velocidad, si la comparamos con la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, pues estamos a un orden de magnitud por debajo solo, ¿vale? Bien. Apartado B. Y se explica razonadamente qué tipo de trayectoria describe el electrón dentro del campo y calcula el trabajo que hace la fuerza eléctrica que actúa sobre el electrón en el recorrido que describe en el interior del campo. Pues bien, vamos a ver que se vea esto. El tipo de trayectoria es una trayectoria parabólica, como ya se ha dicho antes. ¿Por qué? Porque es la composición del movimiento horizontal en el eje X, que es movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y en el eje Y un MRUA con aceleración, esa aceleración tan grande que nos salió antes. Si el campo eléctrico va hacia arriba, llegará al punto B, y si el campo eléctrico apunta hacia abajo, eso apunta el punto B hacia abajo, perdón, no arriba, Y si el campo eléctrico apunta hacia abajo, el electrón sería arrastrado hacia arriba, hacia el punto A. Pero digamos que los cálculos de velocidad y de tiempo son los mismos. En cuanto al trabajo realizado por la fuerza eléctrica, pues en este caso lo podemos hacer de esta manera, mediante el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. ¿Y eso por qué? Porque el vector fuerza es Q, el vector fuerza, fijaros que si me voy al dibujo, sería módulo de F por módulo del desplazamiento. Bueno, en realidad lo he hecho sin recurrir a módulos, sino, fijaros que el vector fuerza es Q por E en módulo, y ahora sentido el vector J. ¿Eso por qué? Porque apunta o lleva la dirección del eje vertical, ¿vale? Y ahora, el vector desplazamiento, delta de R, sería la componente delta de X del desplazamiento por Y, más la componente delta de Y del desplazamiento por J, ¿no? Delta de R es delta de X por Y, más delta de Y por J. ¿De acuerdo? Y entonces, a ver, que se me va esto para la izquierda y se tapan cosas. El producto escalar de J por Y es 0, con lo cual lo único que me queda es J por J. Q por E por delta de Y. Q por E, ¿vale? Por delta de Y. ¿De acuerdo? Igual a Q por E, pues carga, el campo eléctrico y el desplazamiento en vertical, que es 5 por 10 elevado a menos 2 metros. ¿De acuerdo?
espérate, que una cosa. Antes creo que he señalado, como la carga eléctrica es negativa, el campo apunta para abajo, la fuerza apunta para abajo. La fuerza para abajo y el desplazamiento también para abajo, mismo sentido. Ojo, ¿eh? Y creo que antes en el vídeo, lo que he explicado antes, aquí lo he señalado para arriba y no era para arriba. Ya no me acuerdo bien porque aquí tenemos por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza eléctrica. También se podría hacer lo del trabajo como menos la variación de energía potencial. Como menos la variación de energía potencial. Si lo hacemos por ahí, digamos que nos van a faltar datos. Bueno, no, tenemos E. ¿Vale? Tenemos E. Si lo hacemos de esa otra manera, trabajo, a ver que se vea, trabajo igual a menos variación de energía potencial. Y esto es igual a menos la carga por delta de V, ¿vale? Ahora, delta de V sabéis que es menos E por delta de, en este caso, Y, porque el desplazamiento es hacia abajo. Ojo, ¿eh? Entonces, si esto lo traigo aquí, trabajo igual a Q por E por delta de I. ¿Veis que es lo mismo? ¿Vale? Se obtiene la misma expresión por los dos lados. Hubiera sido el mismo cálculo, aunque pareciera que no. Pues actividad 30. ¿Cuánto tiempo llevo grabando? Voy a mirar aquí, 36 minutos. Pues vamos a hacer una cosa que es, voy a sí, vamos a grabar la actividad 31 también y la 32 quizás, y para el vídeo, es que vaya que haya un fallo, lo que sea, todo esto que llevo explicado tenga que volver a grabarlo. Vamos con la actividad 31. Vamos allá. Dice, las cargas Q sub A menos 2 microcoulombios está en el punto A. La carga Q sub B menos 4 estaría aquí, ¿vale? En el punto B. Y la carga Q sub C de menos 8 microcoulombios la coloco aquí en medio, aunque no es justo en medio, sino entre las dos, ¿no? Situada en la misma recta, como estáis viendo. La A está a una distancia de 1 metro de la distancia de B, con lo cual de aquí a aquí hay 1 metro, ¿vale? Y la carga C está entre las dos, pero no sabemos si está o más cerca de A o más cerca de B, o lo que sea. Me dicen que apartado A, si la fuerza eléctrica total sobre C, debido a las cargas A y a la carga B, es 0, calcular esta distancia entre A y C, y la distancia entre A y C, y después pues, calcularemos también la que hay entre C y B. Como datos me dan la constante K, ¿vale? Y bueno, sabemos que la distancia RAC más RCB es de 1 metro, porque de aquí a aquí hay 1 metro, ¿vale? Entonces, vamos a ver que se vea esto. La suma de fuerzas en este punto C es 0, eso es porque la fuerza que ejerce B sobre C y la que ejerce A sobre C, o sea, FA más FB, esa suma es 0. Por lo tanto, los módulos tienen que ser iguales, que es lo que significa esto, pero los sentidos son opuestos. Eso no lo he puesto, pero lo pongo aquí en forma vectorial. Bien, la carga B es negativa, la carga C es negativa. Como esta es negativa, repulsión hacia la izquierda punta B. Como esta es negativa, también para acá repulsión, la fuerza esta que ejerce A, ¿vale? Las dos fuerzas son iguales en módulo, pues igualamos, según ley de Coulomb. K, la fuerza que ejerce A es, bueno, esta es la que ejerce B, perdón, ¿vale? Que es K por la carga B sobre la carga C, entre la distancia entre B y C al cuadrado, igual a K por QA por QC entre RAC cuadrado. K, QC, se nos va. Y me queda, esto lo traigo aquí, este lo traigo allí, y este Q sub B lo traigo aquí, ¿vale? Es lo que se ha hecho de aquí a aquí. El Q sub B pasa dividiendo a Q sub A y el RBC aquí arriba. ¿De acuerdo? Tenemos esto. Ahora, RAC es 1 menos RCB. Pues lo pongo aquí. RAC en función de RCB. O RCB es lo mismo que RBC, que cambia el orden de las letras. Y esto al cuadrado, porque aquí va al cuadrado, ¿vale? Al cuadrado. Y esta cosa de aquí, de dentro del paréntesis, es RAC.
Me sale esto igual a esto entre esto por esto al cuadrado. Como esta cosa está al cuadrado y esta también, y esto es un producto, podemos aplicar raíces cuadradas para evitarnos resolver una ecuación de segundo grado, que es desarrollar este cuadrado de una recta. La raíz cuadrada de este cuadrado es 1 menos esto. La raíz cuadrada de esta cociente, pues la raíz cuadrada de este cociente. Y esto se me queda sin el cuadrado. Con lo cual, 1 igual a raíz de esto más RCB. Bueno, raíz de esto por RCB más RCB, saco factor común RCB, me queda RCB por raíz de esto más 1. Y esta cosa de aquí la traigo dividiendo, ya tengo RCB. Dividiendo al 1 me refiero. ¿Vale? Esta cosa dividiendo al 1. Ahí. Pues 1 entre, sustituyo, ¿vale? Fijaros que los signos menos, ahí no se estaba viendo. Los signos menos estos de las cargas QA y QB me da igual porque menos entre menos es más. Si no hubiera ocurrido eso, habría que mirar en algún momento algún signo que que se nos haya pasado. Total, la distancia RCB o de C a B o de B a C es igual 0,586 metros y la otra pues 1 menos este número, tal como teníamos aquí, ¿no? Y ya tenemos las dos distancias, que si las sumamos suman 1 metro y que son más pequeñas que 1 metro, todo congruente y con sentido, ¿vale? Ahora, apartado B. Apartado B dice, espérate, que no sé si se está viendo lo poco que... Sí, se está viendo. Apartado B de esta actividad 31, calcula el trabajo que hay que hacer para trasladar la carga C, desde el punto donde se encuentra hasta un punto equidistante entre A y B. Interpreta el signo del resultado. Bien, el punto en el que se encuentra la carga C es el punto C. Entonces se trata de trasladarla del punto C a un punto justo a la mitad entre A y B, ¿vale? Porque hemos visto antes que no estaba entre la mitad de A y B, sino que RAC, vuelvo a lo que se está proyectando, RAC es más pequeño que 0,5, significa que si la carga está aquí, el punto C está más cerca de A que de B. En realidad, si contáis cuadraditos, está así, lo que pasa es que está muy cerca. Y esto parece que es la mitad, pero no es la mitad. Digamos que está el dibujo más o menos hecho casi bien en el sentido de que a medio escala, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo hay que realizar para trasladar la carga Q sub C del punto C a un punto equidistante entre A y B? Sabemos que el trabajo lo podemos calcular como, aquí lo tenéis, como la carga que se traslada, que es Q sub C, por el potencial inicial menos el final. El potencial inicial es el debido a la carga A en el punto A hasta C, esta es la distancia entre A y C, el debido a la carga B y la distancia que está situada en B y la carga C está en C, siendo la distancia RCB, y luego este sería el potencial inicial. Estas dos potenciales son los potenciales de la carga, los potenciales creados por la carga A y B en el punto C, ¿vale? Donde está la carga Q sub C inicialmente. Y se suman los potenciales creados por cada una de las cargas Q sub A y Q sub B. Menos el potencial final. El potencial final es el potencial creado por la carga A y la carga B en ese punto intermedio, ¿vale? Y ese punto intermedio, yo he puesto aquí 1 metro, pero no 1 metro. Ahí me he equivocado. Me he equivocado aquí, pero luego no me he equivocado aquí. Ese punto intermedio respecto a A y respecto a B está justo a 0,5 metros. Que es lo que hay que poner aquí. ¿Vale? 0,5 metros. Y los dos van restando porque se está restando, digamos, el potencial al final. Esa resta de esos dos números por separado es lo mismo que restar la suma de los dos. Total, puedo sacar factor común la carga Q sub C, la constante K. Y ya me queda Q sub A entre la distancia entre A y C, Q sub B distancia entre C y B, y aquí menos Q sub A y 0,5 dividiendo, menos Q sub B y 0,5. Sustituimos la carga Q sub C, que es negativa por cierto, ¿vale? La constante K,
que es 9 por 10 elevado a 9, y las cargas QA, QB, ¿vale? Con sus signos correspondientes y las distancias, ¿vale? Total, se hace la operación con la calculadora sin equivocarse y nos sale un trabajo negativo, ¿vale? Este trabajo es negativo. ¿Y por qué pongo aquí trabajo realizado positivo? Eso está mal, trabajo realizado es negativo. El trabajo, porque nos decían que interpretáramos el resultado, ¿no? Bueno, el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Si el trabajo es negativo, significa, para que esto sea negativo, la variación de energía potencial tiene que ser positiva. Si aumenta la energía potencial, se ha movido en el sentido contrario al campo, ¿vale? Se ha movido en el sentido contrario al campo. Se ha movido en contra del campo, ¿vale? Entonces un trabajo... Este trabajo realizado es negativo, no positivo. Vamos a cambiarlo. Y un trabajo realizado sobre, digamos que lo que esto significa es que se ha forzado a la partícula esa C a desplazarse al punto intermedio. Además es lógico, la partícula estaba inicialmente donde estaba, porque la suma de fuerzas era cero. Entonces, si la hemos movido de ahí, hemos tenido que realizar una fuerza externa. Por eso que el trabajo sea un trabajo negativo. Aquí sí lo he puesto bien, es que no sé, a veces por hacer las cosas deprisa, pues me equivoco, ¿no? El trabajo es menos la carga Q sub C por delta de V. Si el trabajo es negativo, siendo la carga negativa, delta de V tiene que ser negativo. Es decir, la carga negativa se ha movido hacia potenciales decrecientes. Se ha acercado al punto B. Como la fuerza es carga Q sub C por el campo E, la carga es negativa, si se mueve hacia B, que es hacia la derecha, el campo va en el sentido contrario, que es hacia la izquierda. O sea, ya sabemos que el campo eléctrico tiende a mover a la carga para acá, no para acá. Y si se ha movido para acá es porque se ha hecho una fuerza externa responsable de ese trabajo negativo. Cuando el trabajo sale positivo, ¿vale? Está de acuerdo con que la variación de energía potencial sea negativa, que es lo que ocurre de manera, digamos, espontánea, sin fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Ya sabemos que los sistemas tienden a un mínimo de energía potencial. Si en este caso ha aumentado porque se le ha forzado, entre comillas, a ese aumento de energía potencial. Pues bien, actividad 32. No me enrollo más que... Pero bueno, me enrollo, pero no me enrollo en el sentido de que es bueno este análisis de cada actividad. Actividad 32. Dice 3 cargas eléctricas de valor. Voy a ver que se vea el dibujo, que si no... Ahí está el dibujo. Dice 3 cargas eléctricas de valor Q1 por 10 elevado a menos 5 coulombios. Las 3, Q1, Q2 y Q3, tienen el mismo valor, ¿vale? Están en los vértices de un triángulo equilátero de raíz de 3 metros, cada raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, ángulo de 60, o de 60 por aquí. Dos de las cargas son positivas, que serían esta y esta negativa. En realidad podéis poner la negativa aquí, la positiva aquí, la positiva aquí, pero yo lo he puesto así. ¿Vale? Cambiaría un poco el esquemita de fuerza y demás. Dos positivas, una negativa. Y me dicen, calcula la fuerza eléctrica total que hacen la carga negativa y una de las positivas sobre la otra positiva. Sobre esta, sobre la que yo lo he hecho. Podría haberlo hecho sobre esta, que es la otra positiva. Pero lo he hecho el análisis sobre esta. Dibujo un esquema de las fuerzas que actúan sobre las cargas. Bien, la carga Q1 positiva, esta positiva, por lo tanto la fuerza F1 es repulsiva hacia la derecha. Voy a poner lo que estoy proyectando, que no... Ahora, como la carga Q3 es negativa y esta es positiva, fuerza atractiva, fuerza F3 apunta para acá. Tenemos dos fuerzas, direcciones diferentes, habrá que descomponer. Esta va en la dirección del eje X, no se descompone. Esta va en diagonal, digamos, la dirección del lado del triángulo, y tenemos aquí un ángulo de 60, pues hay que descomponerla en componente horizontal
y componente vertical F3X y F3Y. Ángulo de 60. Hipotenusa, cateto opuesto, cateto contiguo. El cateto contiguo es F3X, el opuesto del seno F3. Entonces, la fuerza F total sobre la carga Q sub 2 será la fuerza que hace la carga 1, F1, más la que hace la carga 3, F3. F1 será K por Q1 por Q2 entre la distancia raíz de 3 al cuadrado y como apunta hacia la derecha dirección del eje X y vector. Aquí hacemos el cálculo y me sale esto. Vector F3 será F3X más F3. Esta componente más esta. La F3X, como apunta hacia el sentido negativo del eje X, es decir, hacia la izquierda, menos F3 por el coseno de 60. Pues el coseno de 60 es esto entre esto. Pues esto es F3 por el coseno de 60. Signo menos, ojo, por I. Y ahora la componente esta vertical es F3 por el seno de 60 y apunta para arriba, pues J. F3, menos, F3 es K por Q3 por Q2, ¿vale? Entre raíz de 3 al cuadrado por coseno de 60 por I, más K por Q3 por Q2 entre raíz de 3 entre 2, que es la distancia que separa estas dos cargas, seno de 60, J vector para arriba. Se sustituye K, Q3, Q2, coseno de 60, todo, y me salen estas dos componentes que nos están viendo, componente I y componente J del vector F3. ¿De acuerdo? El vector F será la suma de F1, que era 0,3i, más F3, que es esto. Y si hacemos la suma, le damos la vuelta, aquí tenemos esto más esto, me sale esto, el módulo raíz cuadrada de estas componentes, cada una al cuadrado sumadas, ¿no? 0,3 newton de módulo del vector fuerza. Apartado B. Este apartado B es ligeramente novedoso, entre comillas, porque dicen calcular la energía potencial del sistema de las tres cargas. No me están pidiendo calcular la energía potencial en ningún punto en concreto, sino la energía potencial del sistema formado por las tres cargas. Entonces, estas tres cargas interaccionan ¿de qué manera? Esta interacciona con esta, entonces tendremos una energía potencial de la interacción entre estas dos interaccionan entre sí y estas dos entre sí. Tenemos tres interacciones o tres parejas de interacciones, que es lo que aquí se pone. La energía potencial esta primera sería la correspondiente a la interacción entre la carga Q1 Q2, Q1 con Q2, ¿vale? Entre la distancia R, que es raíz de 3, evidentemente. La interacción de Q1 con Q3 y la de Q2 con Q3, no hay más, ¿vale? Entonces, como si tuviéramos un sólido iónico donde hay muchos iones en las redes cristalinas, pues interacciones entre todas las cargas. Aquí simplemente tenemos tres cargas, pues tenemos esas tres interacciones, ¿vale? Entonces, la energía potencial es la suma de cada uno de estos términos. Saco factor común, si, como veis, la K y la R, y luego los productos Q1 por Q2, Q2 Q3, Q2 y Q1 Q3, ¿vale? Ojo con los signos, porque los signos están tenidos en cuenta aquí porque la carga que era negativa era Q3, que lo recordad, exacto. Por eso aquí esto va restando, ¿vale? Total, se hace el cálculo de energía potencial, me sale ese número. Menos 5,196 por 10 elevado a menos 1 julio. Ahora nos dicen, para acabar esta actividad 32, vamos a mirar el enunciado. Calcula la energía potencial, ya la hemos calculado. Ahora traslada una de las cargas positivas al centro del lado que une las otras dos cargas. Determina el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga que se traslada. Entonces, dice, hay que elegir una de las cargas positivas. Yo he elegido trasladar como carga positiva la carga Q2. La carga Q2 era esta. Esta la voy a trasladar aquí al punto medio entre estas dos cargas, ¿vale? Carga positiva y carga negativa, ¿vale? De aquí la traslado aquí, ¿vale? Al centro del lado que une Q1 y Q3. ¿Cuál va a ser el trabajo realizado sobre Q2? Pues el trabajo
se define como menos la carga por delta de V. Delta de V es V final menos V inicial, ¿vale? O se pone así o carga por V menos VF, que es lo mismo. Si esto le da la vuelta, le cambia el signo, se le cambia esto también, para que se mantenga. El potencial inicial de la carga, en el punto de la carga, en el punto donde está la carga Q2 inicialmente, será K por Q1 entre raíz de 3, porque la raíz de 3 es la distancia que hay entre Q1 y este punto. Raíz de 3 es este lado, ¿vale? Y también será lo mismo para el potencial creado por la carga Q3 en este punto. Más Q3, más K por Q3, como estoy viendo aquí, entre raíz de 3. ¿Vale? Ahora, como resulta que Q1 y Q3 tienen signos diferentes, K y esto es lo mismo, la suma de estas dos cosas es 0. Esto es 0. No he usado números, pero se puede ver fácilmente. ¿Vale? Ahora, el potencial final. ¿Potencial final en qué punto? En el punto este. A ver, que lo voy a ver esto. En este punto de aquí, entre la carga Q1 y Q3, ¿cuánto vale el potencial aquí? Si esto es raíz de 3, la distancia de aquí a aquí es raíz de 3 entre 2, la mitad, y de aquí a aquí también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que con el potencial inicial. El potencial final es K por la carga Q1, y la distancia de la carga Q1 a ese punto es raíz de 3 entre 2, más K por Q3 entre raíz de 3 entre 2. Como Q1 y Q3 son mismo valor, pero signo diferente, ¿vale? 10 elevado a menos 5 y menos 10 elevado a menos 5, el potencial final también vale 0. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a menos Q sub 2 por 0. Por lo tanto, el trabajo es 0. Es decir, trasladar esta carga de aquí a aquí no altera con la diferencia de potencial es 0, o la diferencia de energía potencial también es 0, el trabajo realizado es 0. Un caso curioso, ¿no? De ejercicio. Pues bien, voy a parar este vídeo. Y después ya los ejercicios que faltan, que son hasta el 35, hasta el 36. Faltan 4, pues lo hago en un vídeo final.